Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Fabio Bartoli. Es un placer regresar con ustedes y en un primer momento yo quisiera agradecer la organización del evento y del congreso, o sea, de este gran congreso que ya lleva una trayectoria importante. Es un placer poder volver a contribuir, a participar. Hoy yo le voy a hablar sobre un tema en específico. El título de mi conferencia es la Bildung en la época de la IA. El año pasado he presentado unas reflexiones sobre TIC educación. ¿Y qué quiero hacer este año? Retomar este mismo tema, este mismo enfoque, para aterrizarlo a dos temas específicos, justamente la inteligencia artificial, no necesita ninguna presentación, y la Bildung, que es un tema técnico de la pedagogía, de la filosofía de la educación de origen alemana, que luego vamos a revisar. Bien, la postura que yo quiero, o sea, es un discurso, repito, quiero continuar un discurso que ya inicié el año pasado, y en este caso específico, yo qué hice, planteé una postura en donde se puede resumir con antes existo y luego conozco, o sea, como según mi planteamiento, la pregunta por la educación llega en un segundo momento. Antes hay que plantearse una pregunta por el ser humano y luego, una vez que uno aclara esas cosas, el rasgo del ser humano, los rasgos del ser humano, de la existencia, de la individualidad, entonces sí, ya con estas informaciones ya se puede pasar directamente a plantearnos problemas epistemológicos y nociológicos, pero en un segundo momento. Por eso es tan importante, pensaría yo, retomarlo desde el punto de vista de la filosofía, porque la filosofía, sobre todo la antropología filosófica, nos puede ayudar a dar luces sobre esta pregunta, que es fundamental y anterior a la pregunta por la educación. Así las cosas, en un primer momento voy a aclarar los rasgos de un concepto fundamental de la filosofía de la educación, justamente la Bildung, que es un concepto que se ha trabajado mucho, se escribieron ríos de tinta sobre este tema, para luego aterrizarlo, ubicarlo en nuestra época, en la época de la inteligencia artificial, para tratar de contestar la pregunta, ¿será que la inteligencia artificial ya volvió desueto, obsoleto el concepto de Bildung? Ya tenemos que buscar otras cosas, quizá la paideia griega o aún la Bildung, este concepto alemán que repito, luego lo voy a decir, es un concepto del siglo XVIII que se ha seguido desarrollando. Nos puede decir algo sobre la educación, sobre la pedagogía, sobre estas cosas. La Bildung, entonces, primera parte, la Bildung, repito, es un concepto alemán, la raíz es Bild es imagen, más o menos. Es un concepto cuya definición no la tenemos unívoca, o sea, se han dado muchas definiciones de Bildung desde que se desarrolla, repito, a finales del siglo XVIII en Alemania, Alemania entre comillas, porque aún no era Alemania, digamos, en las tierras de cultura alemana, de lengua alemana. ¿Y cómo se podría entender este concepto? Se entiende muy bien si lo leemos en contracara, en, en contraposición con el término Erziehung. De esas cosas ya había hablado un poquito el año pasado. Mientras que el Erziehung, según varias posturas, varias lecturas, se puede definir como la transmisión de conocimiento desde alguien, una entidad o una autoridad hacia un sujeto, normalmente la institución escolástica hacia el estudiante o el profesor hacia los estudiantes, y normalmente en su mayor parte se puede entender como una transmisión de conocimiento técnico, o sea, de competencias en este sentido. Tengo que adquirir unas competencias, tengo que saber construir esto, hacer esta cosa. Entonces, allá estaremos hablando de un Erziehung, o sea, de una transmisión de conocimiento, sí, inclusive vertical. Mientras que la Bildung es
se entiende como un concepto pedagógico más amplio, casi que holístico. ¿En qué sentido? Yo a la hora de formar al sujeto, al individuo, no tengo solamente que transmitir conocimiento, sino que tengo que formarlo como ser humano. Build Imagen tiene esta idea, o sea, llegar a serla, ¿no? Proyectarse una imagen y llegar a este punto. Y ya se ha visto, ya se ha estudiado que desde un punto de vista histórico se ha dado mucho debate, pero por ejemplo, los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Goethe tienen esta idea de cómo este personaje, Wilhelm Meister justamente, tiene que volverse ser humano, que entonces un ser humano no sería solamente quien nace ser humano, como derecho sí, pero desde un punto de vista de la personalidad sería esta persona que logra conformar su personalidad, su individualidad, su existencia, su yo, por medio de esta formación constante. De hecho, la Bildung es algo de nunca acabado, porque yo siempre voy formándome a lo largo de mi vida. Cuando se termina la Bildung como formación, con la muerte más bien. O sea, yo nunca voy terminando de formarme. Y por medio, o sea, esta personalidad debería construirse por medio de las humanidades, sobre todo de las humanidades, también del conocimiento técnico, pero de la mano con con las artes, la filosofía, todo esto. Obviamente, ¿qué es importante? Aquí no es una conferencia solo sulla Bildung, entonces voy a ser muy escueto en eso esquemático. ¿Qué es importante? Tendremos en este planteamiento pedagógico un individuo que tiene que desarrollarse como persona, pero claramente en un contexto social específico. O sea, no será igual aplicar esta idea de formación en la Alemania del siglo XVIII con Goethe o en Italia del siglo XXI o en África en el siglo XVII. O tampoco desde un punto de vista contemporáneo, o sea, Italia o África o Estados Unidos cambia completamente. ¿Por qué? Porque la sociedad en donde se ubica el individuo tiene un papel. ¿O cuál es el papel? Es el papel que el individuo tiene que relacionarse con este contexto social. O sea, hay un diálogo constante, una relación constante. No es solamente como se puede decir en la Jung, ¿no? Necesitamos que las personas adquieran unas competencias, entonces socialmente decidimos que esas son las competencias que hay que adquirir en las escuelas, vamos, hacemos unos programas y cada persona que llega, independientemente de su existencia, va y aprende lo mismo, lo aprende de la misma forma y más o menos tiene que salir de este contexto educativo con las mismas competencias y a un cierto momento. ¿Cuándo es el momento? Cuando efectivamente esas competencias se han adquirido. No, la virtud no es. Yo como sociedad tengo idea, más o menos, no tenemos una idea de qué tipo sí, de tipo de información, qué tipo de competencias, pero qué tipos de valores queremos darle a los estudiantes. Sin embargo, luego está el estudiante o la persona, porque no es solo un tema escolástico, es un tema mucho más amplio, repito, casi que holístico. Es la persona que, relacionándose con el contexto social, puede, por medio de sus propios intereses, también puede ir formándose con la idea de nutrir lo más posible su individualidad para desarrollarla lo más posible. Es esto entonces la Bildung que quiero rescatar con esta breve introducción. La Bildung tiene dos polos de diálogo, o sea, está el individuo y está la sociedad que dialogando entre sí, relacionándose entre sí, permiten un proceso formativo constante y, repito, nunca acabado. Porque con este planteamiento, yo cuando termino de formarme como persona, o sea, no es solamente uno termina de formarme como filósofo, en mi caso yo estudio filosofía, cuando en Italia tú sacas el grado y la laurea en filosofía, tú sabes que has cumplido con unos créditos formativos, has escrito la tesis, tú la defiendes y luego te has formado como filósofo, sí. Pero eso desde un punto de vista de solo conocimiento. Luego,
si lo tomamos más ampliamente, no es que allá se termina todo, no, yo tendré que seguir este camino, este recorrido de por vida, básicamente. Y esto aplica con la filosofía como aplica con la ingeniería, con todo. O sea, un tema es formarse en la escuela, en donde, digamos, a pesar de los muchos discursos, se puede decir que la mayor parte de los planteamientos de la idea son en el sentido de Erziehung, o sea, esta educación de transmisión de conocimiento para adquirir competencias. No, la Bildung es algo más integral. Entonces, esto. La pregunta es, este concepto que nace y que hace entonces Goethe con su Wilhelm Meister empieza, ¿no? Toma a este muchachito literalmente desde pequeño y lo pone a recorrer toda Alemania, las tierras de Alemania, para buscar su lugar en el mundo, básicamente. Entonces empieza por las artes, se vuelve actor, se vuelve médico en un segundo momento, hasta que finalmente pueda decir, sí, yo me he formado como persona, este viaje, ese recorrido viandante, este recorrido me ha permitido llegar a esta imagen ideal que debería yo tener. Esto que aplicaba también en la Alemania de Goethe, y después, repito, se ha escrito muchísimo, es un concepto que ha tenido mucho éxito, mucho alcance a lo largo de los años. ¿Qué nos puede decir en nuestra época de la inteligencia artificial? Inteligencia artificial, ¿qué es? Yo aquí estoy hablando sobre todo de la inteligencia artificial generativa. O sea, son estos programas y queremos que por medio de unas indicaciones claras que el usuario le da, empiezan a crear discursos, imágenes, dependiendo. Entonces tú le puedes decir, actúa de esta forma, necesito esta cosa en específico. Y, por ejemplo, el más famoso ChatGPT, necesito que tú que tú me hagas un resumen de esta obra o me detalles este problema. Tú le pones claramente el problema y ChatGPT, ¿qué hace? Revisando en el web, trata de recopilar un poco de bibliografía, la elabora y luego produce un documento nuevo, un texto nuevo en donde te responde a tus preguntas. Claramente, esto ya se hace toda una ingeniería de estos prompts, porque más es acertado el prompt, más es claro, más es preciso, más tiene unos matices claros y está redactado en un lenguaje que la máquina pueda entender, asimilar de una forma más simple, más el resultado será de calidad. En tres palabras, y a pesar de que ya lo tenemos bastante claro que es la inteligencia artificial, en tres palabras es esto. Obviamente luego hay muchos matices, pero justo para entendernos de lo que estoy hablando. Esto obviamente ha revolucionado completamente nuestra rutina. Y en realidad, casi de inmediato, eso, si mal no acuerdo, las primeras difusiones masivas de la inteligencia artificial ChatGPT salieron finales de 2022, se empezó a difundir esta herramienta y se ha desarrollado de inmediato un debates enorme sobre qué vamos a hacer con esto, qué cambio tan epocal, esto va a derrumbar la sociedad, va a resolver todos los problemas. Y en realidad esto es son debates que, claro, con la inteligencia artificial quizá nos parecen novedosos, sin embargo, han sido han sido debates que más o menos se dan todas las veces que en la humanidad aparece un invento que influye masivamente en la rutina de las personas. Ahora, claro, cuando luego lo quieren vender, cuando las personas tienen que hablarlo, ¿no? Esto ha cambiado el mundo, nunca fue tan diferente. Claro, es un invento maravilloso, fenomenal, en un montón de cosas. Sin embargo, los debates que que se han producido alrededor de la inteligencia artificial son muy similares a otros debates de la historia. Les pongo un ejemplo claro, la televisión, a la hora de ubicarla, los medios, los más media, los medios de comunicación de masa.
más o menos, ¿cuál era la idea? Ah, esto va, ¿no? Va a volver culta, va a volver inteligente toda la civilización, todas las personas del mundo. Por el otro lado, esto va a homologar, a instupidir, si queremos, a volver más tontos todas las personas. Ese ya Umberto Eco en su libro famoso Apocalíptica Integrati decía, mira, hay que evitar las dos, él decía, hay dos posturas, ¿no? Las posturas de, pongamos con la televisión adorno, ¿no? Esto va a ser un sistema de homologación que nos quita libertad, que nos quita pensamiento crítico. Había muchas posturas que decían, claro, ahora que nosotros con la televisión podemos llevar con precios económicos la cultura a cada casa, a cada usuario, seguramente tendremos un nivel mucho más alto de cultura general, de bagaje cultural, porque que ya personas que antes no se podían comprar una enciclopedia, porque la enciclopedia, entre otras cosas, es un objeto caro, no se la podían comprar, no tenían el tiempo de leerla, o estaba redactada, escrita en un lenguaje no accesible, ahora por medio de la televisión podrán entrar en contacto con unos temas que antes no tenían posibilidad. Humberto Eco, esto hay que un poquito que entender, Humberto Eco lo plantea, no hubiera usado mis términos, pero lo plantea de una forma similar a como lo estoy diciendo yo, o sea, a lo que quiero hacer yo. O sea, dice, claro, la televisión va a ser un fenomenal en el caso de que tú eres ignorante, dice Humberto Eco, ahora esto presenta, luego un poquito cambió. Dice una persona que nunca había escuchado Pirandello, dice Humberto Eco, ahora a las 9 de la noche, luego de la cena, te proyectan, se questo, disculpe, Uno Nessuno 100.000 o il Fumate a Pascal, te lo proyectan como adaptación teatral, o Los Novios de Manzoni, Promessi Sposi. Entonces, una persona que nunca hubiera podido acceder por problemas materiales a este tipo de producto ya puede. Dice, mientras que, pero en un lenguaje más accesible, sí, más disfrutable, digamos así. Mientras que él dice un intelectual que ya estas cosas las tenía claras, le cambia poco que a las 9 de la noche volverse a ver el Fumate a Pascal o otra cosa, porque ya lo tenía. Mientras que muchos años más tarde, obviamente, escribe sobre Internet. Internet va al revés, porque ahora tenemos un montón de información, hasta el punto muchísima, pero ya no tenemos ninguna herramienta para distinguir entre la información que sirve y la información que no sirve. Entre las primeras páginas web que me arroja un buscador, yo no sé, la persona, digamos, de un nivel medio de cultura, él dice pobre culturalmente, él usa la palabra pobre, pero en ese sentido no pobre materialmente, pobre culturalmente. Dice, no tiene idea si es un sitio de confianza o no de confianza, si la información que puede adquirir es buena o no es buena, verdadera o no es verdadera. ¿Por qué? Porque no les faltan las herramientas críticas para discernir, distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo correcto, lo incorrecto, lo riguroso, y, digamos, el no riguroso. Entonces, dice Humberto, la cosa al revés. Mientras que la televisión beneficiaba mucho más a las personas pobres culturalmente, porque daba muchos productos culturales, por lo menos en un primer momento de su etapa. Luego eso ya se fue por otro lado. Más o menos, dice, luego de los años 80, eso se fue por otro lado, en Italia por lo menos. Ahora aquí con Internet, dice él, va a cambiar la situación porque ahora tenemos un montón de información, pero ya no tenemos la mayoría de nosotros, de las personas, las herramientas para distinguir cuando yo me estoy confrontando con un producto de calidad o no. O sea, él dice, hace siempre el ejemplo de la casalinga de Voghera, por ejemplo, ¿no? Que sería la ama de casa. Voghera es un lugar en la provincia de Alessandria. No tiene claro, mientras que disfruta mucho verse Pirandello en televisión, porque claramente es un producto cultural que ella no hubiera manejado instintivamente, excepto las excepciones. Mientras que ahora con Internet, ¿no? Si va a buscar Pirandello, puede llegar a la página, ¿no? La Treccani, la enciclopedia que te habla de Pirandello, el blog del aficionado, como la persona que quizá por alguna razón quiere
descreditar a Pirandello, quiere hablar mal de Pirandello, y una persona normal que no tenga estudios altos, no puede diferenciar bien cuál de las 3 páginas es más de confianza, con cuál información quedarse, con cuál no. Entonces dice Umberto Eco, por ejemplo, él sugiere algo muy interesante, dice, Internet, ¿cómo sería bueno? Ya no decirle a los estudiantes, eso es un debate de hace 20 años, ¿no? Ya murió, pero hace 20 años se debaten esas cosas. ¿Qué tanto incluimos a Internet, ¿no? Google, esas cosas en la educación de los estudiantes, que son debates muy similares a qué hacemos hoy con la inteligencia artificial. Pero el que decía prohibir, no permitir el uso de Internet en una búsqueda para una tarea escolástica sería ridículo. Dice, ya es una herramienta que es poderosa. Dice, yo propongo, por ejemplo, que el estudiante cuando tenga que hacer las tareas, sí que puede usar Internet, pero necesita por lo menos revisar 10 sitios, 10 páginas web diferentes y cotejarlas. Por lo menos por medio del cotejo, de la comparación, se puede dar cuenta de si una noticia se repite 10 veces, probablemente será verdadera, acertada. Sí. 9 sitios, nuevas páginas me dicen que sigo con Pirandello para no cambiar de ejemplo, que Pirandello era siciliano y solo una página me dice que Pirandello en realidad había nacido en Perú, probablemente la página que dice que habla del Perú, esta noticia se la inventó. Entonces la idea sería evitar en un primer momento los sensacionalismos y los extremismos. O sea, yo pensaría que claro que va a ser la inteligencia artificial algo, un descubrimiento, un invento fundamental que va a cambiar nuestra rutina, pero dudo fuertemente, y repito, ¿por qué lo dudo? Porque sí, claro que la historia no se repite, pero nos da trazas de cómo podría ir el futuro, ¿no? Trazas. Uno puede intuir algo, sí, ya tiene ejemplos claros de lo que pasaron en situaciones similares, de lo que pasó en situaciones similares anteriores. Si la historia la usamos así, seguramente la inteligencia artificial va a ser un invento, va a cambiar nuestra rutina, claro que sí, ya lo está haciendo, ya estamos en esto. Pero yo dudo fuertemente que por un lado será la panacea de todos los males, o sea, la medicina, el medicamento que lo cura todo, y ¿no? Vamos a resolver todos los problemas de la humanidad por medio de la inteligencia artificial. Y por el otro lado, dudo también fuertemente que sea el Armageddon, o sea, el invento que termina con la humanidad, a la Matrix, ¿no? Dudo que los dos polos tan extremos vayan a realizarse, porque no, quizá ha habido inventos tan importantes, ¿no? ¿No? Obviamente con otros rasgos, pero igualmente de masivos, igualmente de importantes. Y esto no se ha dado, probablemente se va a repetir algo similar, o sea, ni el mundo se resuelve ni se acaba por un invento técnico. Y además, porque eso es fundamental rescatarlo, la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta. O sea, la naturaleza de herramienta de la inteligencia artificial hay que rescatarla, o sea, no es una entidad sobrenatural, no, es una herramienta que nosotros como seres humanos hemos inventado y que tenemos que manejar. Como todas las herramientas, miren los teléfonos, miren la televisión, si yo no permito que toda esta herramienta absorba mi vida, tendré unos tipos de problemas. Si yo empiezo a interactuar con ella de una forma más crítica, más consciente, más, permítanme este término, razonable, quizá entonces, ¿no? Tendré un tipo de relación más fructífera inclusive, porque ya no es reducirlo, entregarle toda mi autonomía a otra herramienta, que sigue siendo una herramienta, sino interactuar, que es un poquito el tema de existo, luego conozco, existo, y luego, o sea, en un primer momento estoy yo como persona y luego tengo que relacionarme con el mundo en donde estoy metido. La inteligencia artificial ahora hace parte de este mundo, pero no es que todo se puede reducir a la inteligencia artificial, sería una lectura bien trivial. Entonces, las posibilidades son enormes, ¿no? Lo hemos visto desde conseguir un montón de información, desde llegar a
conseguirla, elaborar un montón de información. O sea, básicamente, usada bien la inteligencia artificial es como tener un asistente que te hace las tareas, incluso administrativas a veces, o las tareas más manuales, automáticas. Sin embargo, además de las posibilidades, también sería bueno fijarnos en las zonas opacas de este invento y en sus límites. ¿En qué sentido? Sigue siendo un invento humano que anda y que funciona por medio de algoritmos que le ponen y escritos por humanos. Se le saben, Husserl lo decía muy bien en Crisis de las Ciencias Europeas. ¿Qué dice Husserl? La objetividad tampoco en la ciencia es alcanzable, porque en cualquier caso, cualquier cosa hecha por un ser humano tendrá a la hora a la hora de ser formulada una fórmula matemática, una idea física, un algoritmo, llevará intrínsecamente los sesgos que la persona que lo formuló tenía, desde la proveniencia hasta el lenguaje, hasta los sesgos ideológicos. O sea, esto es imposible quitarlo del todo, porque el ser humano, es imposible que un ser humano, con sus sesgos, con su individualidad, inclusive con sus imperfecciones, pueda producir algo completamente objetivo, no, ajeno de la persona que lo produjo. No, esto no se puede. No voy a profundizar, pero repito, Husserl lo explica muy bien en este libro y se ha retomado muchísimo en los debates de epistemología y de estas cosas. O sea, yo quiero regresar a este punto, o sea, la inteligencia artificial va a cambiar nuestra rutina de la vida, claro que sí. Sin embargo, sigue siendo una herramienta, una nueva herramienta que tenemos, que claramente tiene un alcance enorme, un impacto enorme, pero sigue siendo una herramienta con que nosotros como seres humanos tenemos que relacionarnos. Y ojalá no llegar al punto, por ejemplo, eso lo decía Marx con la moneda, con el dinero, ¿no? Ojalá no llegar al punto de que nuestra mala relación con la IA, así como pasó con el dinero, diría Marx, es que era una herramienta, lo hemos vuelto un fin. O sea, algo que tenía que servir solamente para facilitarnos la vida, lo hemos elevado tanto, lo hemos empujado tanto, ¿no? Celebrado tanto que ya se ha vuelto un fin en sí mismo, dice, ha perdido su naturaleza de medio para transformarse en un fin. O sea, ojalá no nos pase lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo este invento, esta nueva herramienta, cómo se relaciona con la Bildung de que he estado hablando antes? Yo aquí, ¿qué quiero hacer? Yo me planteo desde la filosofía de la educación, quiero hacer unas reflexiones, exponer unas reflexiones que nos ayuden por lo menos a plantear el problema. No quiero aquí dar respuestas, quiero por lo menos plantear el problema, digamos, de una forma que pienso pueda ser eficaz para desarrollar un diálogo. Si la filosofía ya lograse hacer esto, sería fenomenal, ¿no? Por lo menos no tanto resolver los problemas, pero ayudar a plantearlos bien, para que nos enfoquemos en lo que es. Entonces, si hemos dicho que la Bildung es esta idea de formación en donde el individuo que está metido, insertado en un tipo de contexto social o sociedad específica, tiene que busca formarse para llegar a desarrollar toda su individualidad, y no solamente es entendido como alguien que tiene que adquirir conocimiento para hacer cosas, sino esta de formación integral así. Obviamente, cuando nosotros hablamos de la IA y Bildung, tenemos que hablar de reflexionar con dos polos. ¿En qué sociedad estamos ubicando esta reflexión? ¿En qué contexto? Y en un segundo momento, ¿qué tipo de individuo estamos considerando? Porque si nosotros, o sea, no se puede dar una respuesta definitiva sobre IA y Bildung en general. O sea, toda la Bildung y toda la IA va de la misma idéntica manera. No se puede hacer. Aquello que yo tengo que hacer es ubicarme de una forma diferente. Entonces, a la hora yo de pensar en que la relación entre Bildung e inteligencia artificial, tendré que ubicarme
en qué tipo de sociedad a qué tipo de sociedad me estoy refiriendo. Dicho en otras palabras, habría que revisar los fundamentos de esa sociedad. Pongo un ejemplo. La productividad, si es una sociedad, la sociedad en donde me encuentro, en donde tenemos unos valores capitalistas de mercado, entonces la productividad se premia, claro, porque produce dinero, produce valor. Entonces, la IA seguramente me ayudará a ser más productivo. Yo buscaré con la IA ser más productivo. Y contracara de la medalla, esta productividad será un valor casi que supremo, algo que está pasando ahora, hasta el punto de que yo, por medio de la IA, inteligencia artificial, buscaré volverme cada vez más productivo, hasta el punto de que todo eso será enfocado en la productividad. Y por un lado, bien, si esto me permite luego tener más tiempo libre, o mal, si la productividad al extremo inclusive me aniquila como persona, como individuo, y solamente yo llego a enfocarlo todo en la productividad sin más. Por ejemplo, el burnout, el exaurimiento nervioso en italiano, o sea, esta condición en donde la persona exprimió demasiado sus energías físicas e interiores hasta el punto de que ya luego el cuerpo se apaga, dice no, hasta aquí llego. La mente y el cuerpo se apagan, dicen hasta aquí llego, con todos los problemas de salud mental que esto implica. Por el otro lado, la sociedad, que dependiendo qué tipo de sociedad tenemos, también tocará entender qué tipo de individuo tenemos. O sea, si es un individuo que porque cómo quiere formarse, cuál es el objetivo principal, si quiere ser un artista, si quiere ser otra cosa, cómo sus actitudes, sus comportamientos, inclusive en qué se está formando y por qué se quiere formarse y por cuánto tiempo, si queremos. Claramente, si un individuo cuyas actitudes no son más hacia las humanidades, tendrá una relación diversa, un tipo diverso de formación que no un individuo cuyas afinidades, cuyas actitudes son más proclives hacia las ciencias duras o hacia otra cosa, por ejemplo, o el deporte, ¿no? Cambiando el tipo de individuo, cambiará inclusive el tipo de formación. O si queremos inclusive en el mismo individuo, eso se plantea una pregunta fundamental, por ejemplo, si queremos incluir la inteligencia artificial en la educación. ¿En qué edad de iniciar? Que es un tema, es tomar una herramienta, como cualquier herramienta, un tema es manejarla a los 15, un tema es manejarla a los 3, un tema es manejarla a los 7, un tema es manejarla a los 30 años. Dependiendo de esto, cambiará mi relación. Por ejemplo, las pantallas, ahora una computadora es maravillosa, ¿no? Porque ahora yo puedo dictar y grabar esta conferencia y ustedes pueden escucharme, revisarla o en otro momento. Es muy útil. ¿Por qué? Porque yo tengo unos 30 y algo de años y ya tengo una relación peculiar con esta herramienta. Mientras que si yo le doy la computadora con un video a un niño de 3 años o menor, se demostró que los videos producen problemas de vista, inclusive si no producen problemas de atención, desarrollo del lenguaje. O sea, es evidente que la misma herramienta no es igual darla a, inclusive a la misma persona, si lo mismo lo hubiesen dado a los 2 años, hubiera tenido otro tipo de relación. O sea, ¿a qué edad, en qué edad es bueno empezar a tener un tipo de relación con una herramienta? En este caso, una inteligencia artificial. Yo aquí no quería contestar, responder dudas, quería plantear preguntas. De todo este largo discurso, yo que pienso que se podría, dos cosas ya las podemos fijar, además del tema de poder empezar a reflexionarlos juntos, que me encantaría. Seguramente se puede decir que la inteligencia artificial, entendida como herramienta, esas cosas que he venido diciendo, no es un invento que va, ¿no?, a borrar definitivamente la vigencia, la utilidad de la idea de Bildung, tanto en general como en la educación. No es algo que lo va a borrar, no. Seguramente la Bildung seguirá teniendo un papel en las discusiones sobre la educación,
Pero claro, nos empuja este nuevo invento a reconsiderar este concepto para redefinir los límites, redefinir, ¿no? Quizá límites y rasgos para luego ya poderlo, digamos, actualizar, si queremos usar un término técnico, un término de las computadoras, para actualizarlo para sus nuevas aplicaciones prácticas. Esto era todo. Muchas gracias por la atención.